Dios, ya Dios escuchó nuestra alabanza y yo creo que se está gozando con nosotros. Ahora nosotros tenemos que escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos, porque seguro que algo nos va a decir, hermanos, para la gloria de su nombre y para que esta iglesia siga adelante. Así es que, pues mi hermano Gamaliel, ¿verdad?, es quien nos estará compartiendo la palabra del Señor, nos estará llevando, hermanos. Ahí si tiras algo ya sabes, hermano, ¿no es cierto? Pásale. Dios te bendiga. Siempre me llegan por acá, ahora me llegó otra vez. Bienvenido, hermano. Y bueno, pues esperamos lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, estoy muy contento de estar con ustedes. Es un placer, es un honor. Mi nombre es Gamaliel Vega. Soy pastor de la iglesia que casi se llama como la de ustedes, allá en San Miguel de Allende, la iglesia Cristo Roca Eterna. Es una iglesia bautista y me estoy sintiendo muy contento y muy emocionado de estar aquí en esta celebración por la misericordia de Dios para con esta iglesia que he visto que ha sido muy bendecida por Dios. Hace como unos 12 años yo vine a predicar. Estábamos en el recinto más pequeño de ahí abajo y ahora es un gozo que parece que esto se ha triplicado y es todo para la gloria de Dios. Soy amigo de su pastor desde hace unos 14 años. Él, como buen esposo, se le olvidan las fechas, pero a mí no. 14 años llevamos de amistad, cuando yo me veía como un jovencito, delgadito, y él sigue siendo el mismo, ¿verdad? Se ve igual. Lo que no les ha dicho es que ya van por la tercera cirugía. Y yo ahora me veo casi más grande que él. Tenemos algunas cosas en común. El nombre de la iglesia, los dos tenemos bellísimas esposas, ¿verdad? Y él tiene 2 varones, yo tengo 2 varones también, más chiquitos, son unos músicos también. Así que estoy muy contento de estar aquí, disfrutar este momento, compartir con ustedes, y es un gozo, hermanos, estar aquí para compartirles la palabra del Señor. Muchas felicidades por estos 28 años y muchas felicidades, Oscar, pastor, por lo que Dios te está permitiendo vivir. Un día, si yo soy grande, quiero ser como tú. Tenemos muchas cosas en común, pero supongo que no lo alcanzaré en la gracia y en la sabiduría que Dios le ha dado. Tienen ustedes una bendición en sus vidas, en lo espiritual, al tener a un hombre que ama a Dios, a un hombre que quiere que la obra de Dios siga adelantando. Y vamos a, ¿qué les parece?, a disponernos para escuchar la palabra del Señor. Le voy a pedir por favor que estemos de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos, muchas gracias, capítulo 2, versículos del 36 al 47. Hechos, capítulo 2, del 36 en adelante. Mi sermón se titula Una iglesia victoriosa. Hechos, capítulo 2, versículos del 36 en adelante. Usted me escucha, por favor. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos
quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de estar reunidos en esta hora para celebrar tu presencia, para celebrar tu misericordia. Tu mano poderosa ha sido con esta iglesia. Señor, te adoramos y loamos tu nombre porque no hay nadie como tú. Solamente tú eres Dios, tú eres el Señor. Y te pedimos, Dios Santo, que en estos minutos en los que estaremos meditando en tu palabra, tu Espíritu Santo se manifieste de una manera tan especial que nuestro corazón sea rendido a hacer tu voluntad. Señor, te pedimos que tú nos acompañes, porque aparte de ti nada podemos hacer. A tu nombre sea la gloria y dirígenos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tome su lugar. Una iglesia victoriosa. Hermanos, si queremos pensar en una iglesia victoriosa, creo que tenemos que remitirnos a la iglesia de los primeros días, a la iglesia primitiva. Me gustó lo que leí en la misión de la iglesia, porque tiene que ver con lo que voy a predicarles en esta hora. Es tomar el modelo de la iglesia primitiva y tratar de ceñirnos en ese modelo para alcanzar la victoria en el Señor. Al venir el Espíritu Santo al grupo de creyentes que el Señor Jesucristo había dejado al ascender con el Padre, resultó en una iglesia con un ímpetu impresionante. Aún en nuestros días, después de 2000 años, podemos decir que esta iglesia era una iglesia victoriosa. El mundo, hermanos y amigos, necesita ver una iglesia victoriosa. 28 años están cumpliendo ustedes y la verdad es grato ver lo que está sucediendo aquí en Pachuca, en esta iglesia, porque hay algunas iglesias con 28 años o más que verdaderamente están en la decadencia, pero no debe ser así, porque como decía, el mundo debe observar una iglesia victoriosa. Y esta iglesia local puede ser victoriosa o puede seguir siendo victoriosa
si practica las cosas que practicaba la iglesia primitiva. Y voy a destacar en esta hora 7 cosas, 7 elementos que creo podemos visualizar en estos versículos de este pasaje que hemos leído el día de hoy. El primero tiene que ver con la proclamación del Evangelio poderoso. El Evangelio es poderoso porque se trata de la salvación de las personas. El Evangelio verdadero, hermanos, es el Evangelio que predica a Jesucristo. El Evangelio verdadero es el Evangelio que habla acerca de la salvación en Cristo. Que no hay salvación en otro sino en Cristo Jesús, que fue enviado a este mundo no solamente a nacer en un pesebre, sino que fue enviado a este mundo para morir por los pecadores. Cuando nosotros celebramos Navidad, no estamos celebrando propiamente el nacimiento de un bebé, sino que estamos celebrando el nacimiento del Salvador, que finalmente debía morir en una cruz para pagar los pecados de aquellos que han creído en Él. Y hermanos, ese es el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es Cristo. El Evangelio verdadero es muerte, sepultura y resurrección. El Evangelio verdadero no son los milagros. El Evangelio verdadero no son las promesas de prosperidad económica como algunos grupos hoy están proclamando. El Evangelio verdadero no se trata de enseñanza, de principios para que tengas una mejor vida aquí en la tierra, porque hay muchas disciplinas que te dan enseñanza para eso. Pero el Evangelio verdadero es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. El verdadero Evangelio es el Evangelio poderoso que considera innegablemente el terrible problema y la consecuencia del pecado, que solo haya respuesta y solución en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han recibido el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo me he entregado al Señor, le he entregado mi corazón, me he arrepentido de mis pecados y creo que Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿Cuántos de ustedes, levante su mano, cuántos de ustedes están seguros que si hoy murieran irían al cielo con el Señor? Levante su mano, ¿cuántos? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios ahora, hermanos? Muy bien, bajen su mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si se murieran hoy, irían al infierno? ¿Cuántos de ustedes son hijos del diablo? Levanten su mano. Mira, Oscar, debes estar feliz porque tienes una iglesia que tiene el 100% de gente salva. Aquí nadie se va a ir al infierno. ¿Será verdad? ¿Será verdad que si hoy murieras, irías derechito al cielo? ¿O podría suceder que alguien de los que están aquí sentados no esté tan seguro? Y si muriera hoy, se despertaría en los infiernos porque sus obras han sido malas, porque su vida ha sido pecaminosa. Si tú eres alguien que piensa así, debo decirte que estás condenado al infierno, pero que hoy el Señor también te está dando la oportunidad de entregarte a Jesucristo y recibir salvación. Ese es el Evangelio poderoso, que la gente va al infierno, pero puede detenerse de ir al infierno y puede salvarse si cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gente que no cree en sus buenas obras para salvarse, gente que no cree que la salvación está en asistir a una iglesia, gente que cree que sus pecados le condenan, pero que si voltea a Jesucristo y le dice, Señor, sálvame porque no puedo salvarme a mí mismo, yo creo que tú moriste en la cruz, que tu sangre fue derramada por mis pecados, y esa persona humilla su corazón y se entrega a Jesucristo. Déjame decirte, hermano, amigo, joven, adulto, mujer, hombre, no importa la condición en la que te encuentres, el Señor lava tu corazón, limpia tus pecados y te salva en ese momento. Ese es el Evangelio poderoso que la iglesia victoriosa debe proclamar.
Y si tú sientes que estás perdido, debes inclinar tu cabeza, pero sobre todo inclinar tu corazón al Señor y decirle: Señor, sálvame. Y Él extiende su mano de misericordia y te salva, porque Él es misericordioso. El segundo elemento de una iglesia victoriosa que yo observo aquí en este pasaje, después de escuchar el evangelio poderoso que predicó Pedro, el maestro del sermón evangelístico, donde 3,000 personas se entregaron al Señor, después de escuchar que Cristo había muerto por ellos, Pedro les dice: ahora bautícese cada uno, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese. De manera que si tú has creído que Jesucristo es tu Señor, lo siguiente que debes hacer es bautizarte. Y no debes tardarte mucho tiempo, no debes quedarte ahí demasiado tiempo sin bautizarte, porque entonces eres un creyente desobediente, porque entonces es alguien que tiene reservas para entregarse a Jesucristo como debe. Usted debe bautizarse. El Señor manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en Jesucristo. Y el Señor ordena que todos aquellos que han creído se bauticen. Y esto me habla del simbolismo del bautismo. Me da la idea de que se necesita en una iglesia victoriosa observar vidas transformadas. El bautismo habla de alguien que ha sido transformado en su corazón, el nuevo nacimiento se ha dado lugar en esa vida y ahora ha sido transformada. Habla de personas transformadas, no solo de personas que se reúnen a cantar en un templo y me emociono, sino vidas verdaderamente entregadas al Señor. Me habla de la madurez que debe existir en las personas de vidas transformadas. No solamente que una persona se bautice, pero que crezca, que vaya madurando, que apunte hacia la madurez espiritual, y eso implica la generación de creyentes que busquen la santidad en su vida, hermanos. La madurez espiritual tiene que ver con tomar decisiones que honren a Dios. La madurez tiene que ver con la formación de un carácter que se asemeje al de Cristo. Un carácter y una vida del creyente. Porque hay muchos creyentes, hermanos, que tienen muchos años dentro de la iglesia, pero no se observa en ellos un carácter piadoso. No están buscando comportándose como Cristo. Tienen actitudes feas, tienen decisiones equivocadas. No hay madurez. Pero una vida transformada por el Señor me habla de gente que va caminando hacia la madurez. Te pareces más a Jesús. El fruto del Espíritu se hace más evidente en tu vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los tienes bien educados. Ahora, mis hermanos, una cosa es tener eso en la mente y otra cosa es verdaderamente rendirse al control del Espíritu para que yo sea más amoroso, para que el gozo sea más evidente en mi vida, para que sea más paciente y deje de estar, ¡ay, chino calor! ¡Ay, este frío! Y quejándose y siendo ese tipo de creyente. No eres alguien que parece alguien transformado, hermano. Alguien rendido al control del Espíritu de Dios. Alguien que es rendido al control del Espíritu de Dios va a ser un esposo más cariñoso, va a ser un abuelo más comprensivo, va a ser una esposa más gozosa, va a ser alguien con más paciencia, con más dominio propio. Una iglesia victoriosa, creo yo, se compone de ese tipo de personas. Número 3. La tercera característica es que una iglesia victoriosa, en el versículo 42, persevera en la sana doctrina. Una iglesia victoriosa no es una iglesia que sigue modas o corrientes. La última moda en el ministerio, muchas iglesias buscan el éxito mediante la implementación de un formato de una iglesia que ha copian modas, copian corrientes. Entonces
el problema de copiar modas y corrientes, hermanos, es que a menudo se compromete el mensaje que nosotros debemos dar, el mensaje verdadero. Una iglesia victoriosa se va a definir también por la integridad bíblica y teológica. La teología y la doctrina son parte esencial del verdadero pueblo de Dios. Debemos predicar doctrina de la Biblia. Debemos ser poderosos en conocer las Escrituras. Una iglesia es una comunidad teológica, es una iglesia que conoce a Dios y que está designada para expresar y conservar las doctrinas bíblicas. No vamos a copiar lo que esté de moda, la enseñanza que esté de moda en otras iglesias. Nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios. Las iglesias compuestas por gente inmadura, dice lo que voy a decir. Las iglesias compuestas de gente inmadura son iglesias que carecen de raíces doctrinales y teológicas que dan continuidad a la vida, que los arraiga, que los fortalece, y vemos que personas que no profundizan en el conocimiento de la palabra, que no profundizan en la fe, que desechan el discipulado, que desechan las clases, que no les importa aprender más, son personas que son llevadas por todo viento de doctrina. Van a un grupo y van a otro grupo y ellos no hacen diferencia. Ay, me dice una persona, yo vine aquí, pero también me gusta ir con los padres de sufrir. Porque oran tan bonito, ¿no? ¡Qué precioso oran! Fíjese usted, pastor, que el otro día también recibí a los mormones. ¡Qué bonito hablan, de veras! Es gente que ya en un estudio profundo de las Escrituras vemos es simple. Porque el simple es como una puerta abierta que no discrimina nada y todo lo recibe. Ah, sí, ponte tal pulsera que te va a dar energía, también lo recibo. Tengo a mi gordito el Buda allí en mi casa que le sobo la pancita y pues es mejor asegurar de aquí, de allá, y tomo una creencia de aquí, de allá, y hoy la vemos en una iglesia y hoy la vemos en otra iglesia y en un grupo y en una secta. Es gente que anda de aquí para allá, hermanos, y eso no está bien. Usted debe tomar la decisión de decir, esta es mi iglesia, aquí voy a aprender porque aquí enseñan la sana doctrina. De hecho, yo creo, hermanos, que lo que debe definir la permanencia de una persona en una iglesia no es si tienen un programa muy bueno para niños, no es si tienen muy buena música, sino cuánta solidez haya en esa iglesia que enseña la verdadera y poderosa palabra de Dios. Y para eso nosotros tenemos que estar estudiando y profundizando en nuestra fe. En cuarto lugar, ya voy en el cuarto de 7, en el versículo 42 y 46, en este pasaje que hemos leído, podemos observar que una iglesia victoriosa como la iglesia primitiva es una iglesia que mantiene una convivencia armoniosa. Comían juntos, se gozaban con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia victoriosa es una iglesia, no es una iglesia numerosa, hermanos. Una iglesia victoriosa, primeramente, es una iglesia en la que hay buenas relaciones. Se aman, se quieren. Así que dice Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia. Somos familia. Una iglesia victoriosa es una iglesia que funciona como una familia. ¿Sí? Porque miren, hermanos, hay iglesias donde en el ensayo de la alabanza se pelean por el micrófono. Este es mi micrófono, quítate. Se pelean por eso. Hay iglesias donde hay rencillas porque en la celebración pasada alguien no le sirvieron la comida que quería, no le dieron el lugar que quería. Y hay iglesias donde me cae gorda esa que dirige, me cae gordo el hijo del pastor, me cae gordo o sea, hay malas relaciones. Hay una ciudad donde hay una iglesia muy numerosa y yo pensaba que todo iba bien.
Pero alguien me dijo, si usted viniera al interior de esa iglesia, ¿cuál es su organización? Usted se daría cuenta que es todos contra todos. Se llevan horrible entre ellos, no se quieren ver. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia? No, porque los amenazan, les dicen, si no llegas temprano esto, si no, hay muchas amenazas. Entonces, hermanos, yo creo que una iglesia victoriosa es la iglesia que nos está presentando el libro de los Hechos. Se reunían a comer, había alegría, se llevaban bien. ¿Y sabes por qué? Porque para Dios es muy importante las relaciones que tengamos. Para Dios es importante que nuestra relación con el prójimo sea buena. Por eso el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás como a ti mismo. Y luego en el Sermón del Monte Jesús dice, si vas a entregar tu ofrenda y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con aquel y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor, no acepto tus cantos, no acepto tu diezmo, no acepto tu ofrenda hasta que estés en paz con tu hermano, con tu prójimo, porque para mí son más importantes las buenas relaciones que tengas con el prójimo que tu ofrenda. Primero arregla eso y luego me traes tu ofrenda. Así que es muy importante buscar la armonía de las relaciones en la iglesia victoriosa. No vamos a hacer algo que promueva las malas relaciones. Y cuando identifiquemos que algo está mal, vamos inmediatamente a resolverla, porque es fundamental que en la iglesia haya armonía, porque ese es el testimonio cristiano. Cuando el mundo vea que ustedes se aman, entonces dirán que son mis discípulos. Hermano, si eres alguien que tiene malas relaciones, estás mal delante de Dios. Si eres alguien que dice, a mí me cae gordo tal hermano, me cae gorda tal hermana, pues tendrías que observar Levítico 19:17, que dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una convivencia armoniosa. Hermanas, es grandioso estar en una iglesia donde las personas son más amorosas, más aceptadoras, más generosas, se respira un ambiente de cordialidad. Hay iglesias donde tú vas y es como un congelador, nadie te saluda. Pero hay iglesias donde sientes el amor desde que llega. ¿Cómo está, hermanito? Pásele un beso, un abrazo, siéntese aquí, siéntese allá. Esa es una iglesia amorosa. Una iglesia que ejercita el perdón, porque seguramente va a haber ofensas, pero nos perdonamos. Hermanos, no podemos tener buenas relaciones si no hay perdón. Así que el grado en que nos amemos unos a otros será una medida de la verdadera fortaleza de una iglesia. En quinto lugar, una iglesia victoriosa es una iglesia con una devoción vibrante. Una iglesia victoriosa se caracterizará por vivir una verdadera adoración. Adora al Señor. Y se entiende, hermanos, que cuando nosotros unimos nuestras voces para alabar a Dios, lo siguiente que debemos hacer es servirle al Señor. La adoración verdadera seguramente va a resultar en un servicio al Señor. Miren, le voy a leer lo que dice Hebreos 13, 15 y 16. Por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien. O sea que alabamos a Dios, pero dice, no te olvides de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Hermanos, me gustó su música. Me gustó. A mi papá también le gustó, ¿verdad? Nosotros venimos de una familia de cristianos evangélicos
por lo menos de tercera generación. Así que cuando nos vamos a una iglesia, pues nos fijamos en muchas cosas, ¿no? Y mi papá a veces me comenta cosas. Y ahora que estábamos cantando estos himnos en una versión más moderna, más contemporánea, voltea y me dice, me gustó, le gustó. Y él es sincero cuando algo le gustó y también cuando algo no le gustó. Y ahorita le está gustando, porque está predicando su hijo. Entonces, le está gustando. Pero quiero decirles, me gustó. Hubo unos cuantos momentos en los que los chicos que estaban aquí, la música me inspiró, como no ocurre en otros lugares, lamentablemente me inspiró para dirigir verdaderamente mi corazón al Señor. Debo decirles honestamente también que sentí ganas de expresar mi adoración a Dios con unas lágrimas por las palabras que están allí en el canto. Y eso es lo que debe suceder en una iglesia, hermanos, momentos de inspiración en la que la gente adore al Señor. Una iglesia victoriosa es una iglesia que adora al Señor con todo su corazón y que no solamente lo hace en el tiempo de la música, pero que lo hace también, hermanos, con sus obras, con su trabajo, que funciona como un cuerpo, que cada quien cumple un trabajo en la iglesia, que todos colaboran adorando al Señor con sus talentos, con sus habilidades. Hermano mío, si tú no estás haciendo algo para la obra del Señor, han pasado 28 años, pues ya debemos empezar a activarnos en la obra de Dios, en lo que Dios te diga que hagas. Algunos en la música, otros en las enseñanzas, otro en la limpieza, otro en la comunicación. Hay distintas cosas que podemos hacer, pero todos debemos estar activos en la obra del Señor y seremos una iglesia victoriosa. En penúltimo lugar, y me parece muy importante, es que una iglesia victoriosa cuenta con un liderazgo confirmado. Dice en el versículo 43 que los apóstoles hacían señales y milagros y Dios los confirmaba. Hermanos míos, una iglesia victoriosa no puede llegar verdaderamente a ser victoriosa si tiene un liderazgo frágil, vacilante, ignorante o corrupto, porque también los hay, hermanos. Iglesias donde los líderes son unos malandrines, unos estafadores, donde se aprovechan de la gente, o algunos son unos neófitos, envanecidos, o personas ignorantes, ciegos, guías de otros ciegos. Los milagros y señales le confirmaron a la iglesia de los primeros días, las iglesias de los apóstoles, que los apóstoles eran los elegidos del Señor para dirigir la obra. Hoy, hermanos, a menos que mi hermano Oscar diga lo contrario, pero hay muy buenos pastores que dirigen los rebaños y que no son hacedores de milagros, señales y maravillas. Una vez un hermano quiso probarme a ver si yo tenía como ese don de sanidad y me dijo, ¿puede venir a orar por mi abuelito que se está muriendo, a ver si Dios lo sana? Y yo dije, bueno, voy a orar por él. Fui a orar por él y Dios lo sanó, se lo llevó. Yo a los enfermos así moribundos, lo primero que hago es que le aseguro que ellos entiendan el mensaje de salvación y que, pues ya si se mueren, pues se vayan allá al cielo. Ya van a estar mejor. Y así he tenido como unos 4, hermanos, que la familia va con toda la esperanza de que a ver si el pastor, porque algunos quieren así, a ver si el ungido de Dios ora por él y entonces ese hombre se levanta. Y se han ido al cielo. Una
niña de 16 años, estaba dializándose. Y fui, una escena muy triste. Y entonces yo le dije, le hablé por su nombre y le dije, mira, este es el Evangelio, debe estar preparada. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Crees en Él? ¿Crees que murió por ti, que es el único Salvador? Digo, sí, pastor. Y me dijo, estoy lista si Él quiere tomar mi vida. Magnífico. Y se murió. Se fue. Señales y maravillas. Pues, hermanos, en los primeros tiempos de la iglesia, las señales, los milagros y las maravillas cumplían un propósito, y era confirmar que Dios había elegido a estos hombres porque apenas empezaba la iglesia como tal. Y ahora el Señor sigue haciendo maravillas y señales porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Sin embargo, hermanos, creo que en nuestros días los pastores y los líderes espirituales confirmarán su idoneidad por su testimonio, por su conocimiento y firmeza en las Escrituras, por su amor por la iglesia, cuando el pastor se interesa por la gente de la iglesia, cuando ora por ellos, cuando los pastorea, los aconseja, camina con ellos, también a veces los reprende y hace que se salgan del mal camino y vuelvan al camino de Dios. Y cuando vemos que ese hombre a lo largo de su trayectoria, aunque no ha sido un hombre perfecto, pero es un hombre que ha consagrado su vida a Dios, podemos decir que ese hombre ha sido confirmado por Dios como el líder que Dios puso en ese lugar para dirigir la obra del Señor. Y eso era lo que había pasado con los apóstoles en ese día. Y la iglesia victoriosa debe contar con un liderazgo confirmado del Señor. Y yo no sé usted qué piense, pero yo creo que para esta iglesia ha sido más que confirmado el liderazgo del hombre que Dios ha puesto en esta iglesia. ¿Cuántos años llevas aquí en esta iglesia, hermano? Este es el año 24. 2 docenas sirviéndole aquí. Que aguanten. Y que aguanten de ustedes. Porque yo lo conozco a él. Yo sé de cómo son sus bromas. Yo soy un tipo muy seriecito, pero él es, hermanos, él de veras a veces hace que pues sí, los colores se suben a la cabeza, ¿verdad? Pero yo quiero decirles, hermanos míos, que ustedes deben valorar al hombre que Dios ha puesto estos 24 años aquí en esta iglesia. O sea que entonces, yo como soy un genio de las matemáticas, llegaste aquí cuando la iglesia estaba en simples 4 años de vida. Así que él ha sido el ángel de la iglesia, el guardián de la iglesia. Hermanos, y debemos orar por él y su familia, por sus hijos, sostenerlo en oración, respetarlo. Los pastores no somos perfectos, claro está, eso es evidente, hermanos míos, pero debemos tener respeto por la resistencia. Tenemos que tener respeto, hermanos, por alguien que se mantiene en el ministerio, porque muchos han desfilado por el ministerio y por menos años han quebrado, no están ahora en el ministerio. Los chicos, los hermanos que entran a un seminario son una cantidad, y los que salen del seminario son un grupo muy reducido, y luego de ese grupo reducido, los que se mantienen en el ministerio por años es todavía más pequeño. Así que yo creo que debemos tener respeto, debemos honrarlo, debemos respetarlo, debemos orar por él. Debemos ser muy respetuosos si algo no está, con algo no estamos de acuerdo. Yo recuerdo ese pasaje en las Escrituras cuando Coré se puso en contra de Moisés y la tierra se lo tragó. Y yo digo,
cuando yo analizo las demandas de Coré, no eran lógicas. No había sed, no había hambre, no había una dificultad de ver el rumbo en el desierto. Yo digo, Coré tenía algo de razón. Entonces, ¿cuál fue el problema de Coré? El problema de Coré, hermanos, es que fue grosero e irrespetuoso con el hombre que Dios había puesto para dirigir el pueblo. Yo creo firmemente que si Coré hubiera ido con respeto, le hubiera hablado con respeto al hombre que estaba dirigiendo al pueblo, que Dios lo había puesto, no era que él se había puesto, sino que Dios lo había puesto, a ese hombre que era tardo para hablar, a ese hombre que tenía muchos defectos, que el pueblo observaba sus defectos. Pero si le hubiera hablado con respeto y le hubiera dicho, Padre mío Moisés, ¿qué debemos hacer? El pueblo tiene esto, por favor perdóname. Yo recuerdo las palabras de David, el rey David, hermanos, cuando entró a esa cueva, que estaba ahí con sus 600 hombres en esa cueva, y dice que entró el rey Saúl, y dice que se cubrió sus pies y dejó a un lado su manto, y David corta un pedazo de su manto, y dice que aún estaba turbado dentro de sí, porque había cortado el manto real del rey. Y cuando el rey sale de esa cueva y ya se va, entonces lo va a alcanzar David y le dice, Padre mío, Rey de Israel, ¿por qué has creído las palabras de aquellos que dicen que estoy en contra de ti, si yo he sido fiel contigo? Mira, he tenido tu vida en mis manos, porque este pedazo del manto corresponde al que tú llevas, y no he hecho nada porque no tengo la intención de dañarte. Lejos, dijo, lejos sea de mí estar contra el ungido del Señor. Y Saúl, que había estado loco de celos y de envidia, había estado enfermo, atormentado, en ese momento que David dobla sus rodillas, le dice Saúl a David, ya entiendo que Dios te ha puesto como el siguiente rey, y aquí no hay nada, solamente una cosa te pido, cuando llegues a ser rey, ten misericordia de mi familia. Hermanos, y David salvó su vida, y David honró al Dios de los cielos, cuando sus 600 hombres le decían, acaba con la vida de tu enemigo, Dios Jehová lo ha puesto en tus manos, acábalo ahora. Y él dijo, no es Dios que lo ha puesto en mi mano, lejos sea de mí tocar al ungido. Hermanos, no estoy diciendo que usted considere a Óscar Virueta el Papa de Pachuca. No estoy diciendo que usted tienda palmas cuando él pasa. No estoy diciendo que usted vaya con aquella toallita de que él se seca y dice, esta es santa. No estoy diciendo eso, hermanos. No estoy diciendo que nos vayamos a un extremo y lo pongamos como el santo Óscar Virueta y haga su nicho aquí. No. No me malinterprete. Ni un extremo ni el otro. Lo que estoy diciendo es que la Biblia sí nos habla de que debemos tener honor, respeto, cariño, amor por el hombre que Dios ha puesto. Y que nosotros debemos dirigirnos a Él con el mismo cariño y con el mismo respeto. Porque eso honra a Dios. Porque ninguna autoridad está puesta si no es por el Señor. Y Él necesita de las oraciones. Él necesita de nuestro cariño, de nuestro aprecio. Él necesita que nosotros le expresemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de Él. ¿Cuántos creen que el Señor ha confirmado después de todos estos años el ministerio del hermano pastor Óscar Virueta? ¿Creen ustedes o no creen, hermanos? Dígame si usted cree que Dios lo ha confirmado. Dios lo ha usado. Y si somos testigos de que Dios ha confirmado así al pastor de esta iglesia,
no nos queda más que tener presente el texto que dice en Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mire cómo dice la NTV: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendirle cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Yo sé lo que es sentirse perseguido en una iglesia. Yo sé qué es sentirse perseguido por las miradas inquisitorias de algunos hermanos que se sientan con los brazos cruzados a ver qué error tengo yo como pastor. Hay dolor, hay tensión. Hermano, si usted dice: no me gusta cómo lidera este hombre, no me gusta este hombre como líder, pues tiene usted dos caminos. Uno, alinee su corazón, arrepiéntase delante de Dios y tenga una actitud para bendecir la obra del Señor, para honrar a Dios, y alíñese a la iglesia. Trabaje con una buena actitud. Y el otro camino es que si no puede cambiar su actitud, váyase a otra iglesia. Porque ¿para qué va a estar inconforme aquí, inconformando a los demás, amargándose usted la vida y amargándome a mí también la vida? Mejor busque una iglesia donde usted se sienta feliz, donde usted pueda apoyar al pastor, donde sus dones sean aprovechados, ¿verdad? Pero si usted va a estar aquí, dése con el corazón a Dios. Sirva junto con el pastor en la obra del Señor. Que vamos a Chiapas a la misión, vamos a la misión. Que vamos a, ¿dónde más? A Nopala, vamos a Nopala. Vamos a ir a trabajar a los centros de predicaciones. Que a los niños, que a los jóvenes, vamos a trabajar para la obra del Señor, ¿verdad? Eso es. Que no me gusta la corbata que traigo. Bueno, pues nunca he traído muy buenas corbatas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso no importa para la obra del Señor. Lo que importa es que, hermanos, a Él le gustan las misiones. Aguanta todo ese camino hasta Chiapas y luego caminar ese monte de 7 horas con el calor. Allí en medio de ese monte, cuando ya llevábamos 3 horas y media, se le ocurrió invitarme y ahí voy allí en el monte con un calor y el agua que yo traía estaba caliente como té, hermano. No, hermano. Se me antojó una coca. Ay. Fue el día, hermanos, que yo pensé en una coca, como nunca en mi vida. Pensé en 2 cosas, hermanos: en una coca fría y en un taxi. Pero era puro monte, llevábamos 3 horas y media de allá abajo. Ay, no, si me bajo son 3 horas, pero por arriba está bien difícil. ¿Qué hago? Y luego el hermano de Chiapas, ¿cómo se llama? Agustín. Yo llevaba una mochila. Él llevaba el guitarrón, ¿cómo se llama? Su acordeón y su mochila. Y luego me dijo: si quiere le ayudo. Y se llevó mi mochila y él llevaba como 300 metros adelante de mí. Y yo iba allí. Hermanos, si ustedes no han ido, deben de ir. Me acuerdo, ¿tú te acuerdas de esa hermana? No sé si todavía tengas contacto con ella, que le hicieron ese baño, hicieron un baño con bolsas negras de basura, hermanos. Allí hicieron un cuadrito. ¿No está por aquí la hermana? Para no ventanearla. Estaba allí el cuadrito y pusieron una manguerita. Y entonces nos fuimos a las misiones que había por allá y ella se quedó ahí, se echó un baño, estaba bañándose. Y de momento, hermanos, sale de la manguera
una culebra. Y dice, le pasó por el cuerpo. Y dijo, hermanos, no sabía si quedarme o salirme. Son experiencias bien bonitas, hermanos. Usted va a llegar al cielo y le van a poner una estrellita allí porque hizo eso. Ya la salvación no se la pueden dar por eso, porque ya la obtuvimos por gracia, ¿verdad? Es por gracia mediante la fe. Pero ahí durmiendo en una tablita, hermanos, de 20 centímetros. Dije, yo me vine para que pudiera dormir más a gusto. Mi esposa siempre me arrincona en 20 centímetros a la orilla de la cama y resulta que aquí vengo también en una tablita de 20 centímetros. Porque allá, ¿te acuerdas cuando dormimos en el templo, verdad? Ahí en una tablita de 20 centímetros. Y luego Betsabé se enchinchó. Bueno, hay gente que tiene humor para las chinches, ¿no? Y ella es una misionera y toda llena de chinches. Y me dijo, ¿y tú por qué no? Le digo, yo soy más fino. A mí las chinches, esas chinches no saltan en este, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que tener aguante. ¿Ya cuántos años llevas yendo a Chiapas? 16 años yendo a Chiapas, amando a las misiones. Otro día me invitas para ir y a tener otras de esas experiencias. Ver a ellos que les pase, ¿no? Hermanos, súmese a la obra de Dios. Trabaje en las misiones. Colabore para hacer una iglesia victoriosa, seguir siendo victoriosa, no conformarnos. Hace 10, 12 años que vine, era una parte, ahora ya son 3, pero no nos vamos a conformar porque somos una iglesia victoriosa del Señor. Hay que tumbar ese muro y hay que ampliarnos para allá y que seamos otras 3 veces más de aquí a otra vez que me invite el pastor, otras 3 veces, ¿verdad? ¿No les gustaría, hermanos? Poner ahí un letrerote que diga Cristo, roca de la eternidad, para gloria del Señor, para testimonio a esta ciudad, hermano. El mundo necesita ver una iglesia victoriosa. Y por último, una iglesia victoriosa, y creo que más bien esto es resultado de hacer las 6 primeras cosas. Una iglesia victoriosa es aquella que produce constantemente nuevos creyentes, y de eso no tengo que hablarles mucho porque ustedes ya van encarrerados, y solo les pido que no pierdan ese ritmo, que vayan adelante luchando por el evangelio del Señor, levantando en alto la bandera de Cristo. Una iglesia no es victoriosa cuando pasa y pasa y pasa el tiempo y siguen siendo los mismos hermanitos que solo parecen conformar una iglesia de mantenimiento. Una iglesia victoriosa es la que produce nuevos creyentes. No necesariamente una iglesia victoriosa es una iglesia numerosa, porque a menudo Dios nos llama a predicar en áreas donde es difícil que el evangelio crezca. Hay resistencia. Pero creo que en general, una iglesia victoriosa que ama al Señor, que sirve al Señor, observará continuamente nuevos convertidos. Dios es el que da el crecimiento, ¿no es cierto? No es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios da en su misericordia, pero también es uno de los temas tan grandiosos que habla de la soberanía de Dios, pero a la vez la responsabilidad humana. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer: salir, evangelizar, viajar, hacer misiones, hablarle al vecino, traer a la gente a la iglesia, ir a la célula, ir a nuestro centro de predicación, ir al discipulado, colaborar con esta obra que Dios está haciendo, y Dios va a añadir cada día a los que sean salvos. ¿Quiere ver eso, hermano? ¿Quiere seguir viendo eso? ¿Quiere ser parte de esta iglesia victoriosa? Todo está en que usted rinda su corazón al Señor y honre con su vida a aquel que le salvó. En conclusión, hermanos, creo que tenemos todo para seguir siendo una iglesia victoriosa. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos una iglesia, Dios nos ha dado un liderazgo confirmado, el Señor ha sido bondadoso con nosotros. Entonces
creo que ha puesto responsabilidad en nuestros hombros para seguir adelantando. Sea fiel. Si no se ha bautizado, bautícese. Sea fiel. Si usted no ha sido fiel en sus ofrendas y sus diezmos, dé sus ofrendas y sus diezmos para la obra del Señor. Y délo con alegría, con sencillez de corazón. Si usted ha sido alguien que no se ha involucrado mucho con la iglesia, que sus mejores amigos sean de la iglesia, y para eso usted tiene que convivir con la iglesia, tiene que participar, involucrarse con la iglesia, disfrutar el proyecto de Dios en la tierra que es su iglesia. Hermanos míos, yo amo la iglesia. La iglesia es la que me ha propinado mis mayores frustraciones, pero es la que me ha dado mis más grandes satisfacciones. La iglesia me ha acompañado a mí desde niño. En los pasillos de la iglesia yo crecí. He visto problemas, pero he visto victorias y he visto vidas transformadas. En los pasillos de la iglesia conocí a la que ahora es mi esposa cuando yo tenía 3 años de edad y su abuelo era nuestro pastor. Así que más vale que traiga a sus niños a la iglesia. Es en la iglesia que yo escuché los sermones inspiradores. Es en la iglesia que yo adquirí aquellos modelos de hombres santos, de hombres pastores viejos que ahora inspiran mi vida. Es en la iglesia que aprendí el Salmo 119:11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos y me he acordado de cada cosa para no pecar contra ti. Es la iglesia. No es perfecta, pero es la novia, es la esposa del Señor. Y tú tienes el privilegio de pertenecer a Él. De entre los millares y millares de gente que en toda la historia de la humanidad vivirá en esta tierra, tú has sido llamado y elegido para pertenecer a la iglesia. Valora ese privilegio y sirve al Señor con todo tu corazón. ¿Quisieran orar conmigo? Por favor, ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos, incline su corazón. Y quiero hacer 2 tipos de oración. La primera tiene que ver con entregarle la vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador. A lo mejor eres un invitado a este culto, a esta celebración. Has sido invitado, a lo mejor es tu primera vez, o a lo mejor ya tienes tiempo viniendo a la iglesia, pero no has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué no lo haces hoy aquí? Él te está dando la oportunidad. Lo único que tienes que hacer es decirle al Señor: estoy de acuerdo que mis pecados me condenan, pero creo en ti, creo en tu salvación. Por favor, sálvame. Si tú quieres, puedes decirle al Señor. Cerremos nuestros ojos. Señor, en esta hora quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por la salvación que has enviado por medio de Jesucristo. Perdóname, Señor, porque al analizar mi vida me doy cuenta, Señor Santo, que te he fallado muchas veces. Mis pecados están delante de ti. Algunos son públicos, han sido públicos, pero otras fallas, otros pecados son muy secretos. Tú conoces todo de mí, Señor. Mis palabras, mis actos, mis acciones más bajas, más vergonzosas. Tú los conoces, Señor, mis pecados. Te pido que me perdones, Señor. Eres el único que puede limpiarnos, porque eres el único que murió en la cruz. Es el único que derramó su sangre por mí. Señor, perdóname. No puedo hacer nada para salvarme. Yo no tengo nada en mí mismo. Mis obras no me alcanzan, Señor. No soy tan bueno. No soy perfecto.
Padre Celestial, enviaste a tu Hijo Jesucristo. No tenías por qué enviarlo, pero lo enviaste. Fue humillado al nacer como un hombre, vivir entre madera, clavos, y por último